Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida para los que sois nuevos y os invito a que os suscribáis y me sigáis también por redes sociales. Instagram es la red social que más utilizo. Y por las mañanas, bueno, pues disfruto de la brisa de la mañana y el canto de los pájaros que se escucha desde casa. Lo primero que hago es abrir todas las ventanas. Hay muchas maneras de hacer un hogar pues acogedor, encantador, como lo queráis llamar. Creo que limpiar es el principio y el final del cuidado de un hogar. Cuidar eso requiere devoción. No importa cuán bonita o agradable sea una casa. Todo es inútil sin una mano cariñosa. Hoy voy a empezar cambiando el juego este que tengo, donde tengo el jabón de las manos, el jabón de fregar los platos y el cepillito, porque bueno, pues ya voy a empezar con la decoración de otoño. Este que tenía era del verano, que es un poco más así, más alegre, y ya pues bueno, yo de un año para otro todo lo guardo. Como veis, lo estoy lavando para guardarlo ya, para así utilizarlo el año que viene. Y bueno, pues con lo primero que hago ya sabéis que es ponerme mi delantal, que es mi amigo de batallas, además que me encantan. Muchos me habéis preguntado por ellos, os lo voy a dejar en la cajita de descripción para las que estéis interesadas. La verdad es que a mí me resulta muy cómodo, muy útil y bueno, pues en el caso de tener que salir de casa corriendo, si estás cocinando cualquier cosa, pues no te manchas y está siempre impecable. Y lo primero que hago, como cada mañana, es poner una lavadora. Este quitamanchas es fantástico, os lo voy a dejar en la cajita de descripción también la recetita, porque es, vamos, mano de santo para cualquier mancha, para las rozaduras de las axilas, para cualquier cosa. Ya sabéis que yo tengo deportistas en casa y que bueno, pues las manchas, sobre todo de sudor, era mi dolor de cabeza. Ahora lo tengo muy claro, un poquito de frufru y listo, a la lavadora. Despite all, you're my best friend. Y aquí lo que voy a preparar, que se me había terminado, es el desengrasante que yo utilizo. Os voy a dejar también la receta en la cajita de descripción. La verdad es que es muy fácil, porque lo único que lleva es agua, vinagre, lavavajillas y opcional si queréis. A mí me gusta mucho ponerle aceites esenciales porque así huele todo pues mejor. Entonces, nada, yo lo aconsejo. Incluso también podéis ponerle algún aceite esencial como árbol de té, que es bueno, pues bactericida, con lo cual estáis desinfectando muchísimo más. Así que nada, voy a terminar de prepararlo y nos ponemos a la marcha. Otra de las cosas que me gusta hacer bastante a menudo es echar bicarbonato y vinagre por lo que son los desagües, porque bueno, pues desodoriza, desinfecta. Luego también me gusta darle con un cepillito bien por lo que son las juntas de lo que es el fregadero, porque bueno, pues así ya remato la faena y se queda todo impecable. Y si hacéis esto, acordaros siempre que el agua que echéis tiene que ser caliente. Si la podéis hervir, que esté caliente, pues muchísimo mejor. Y si no, pues nada, conforme sale caliente del agua del grifo, pues es suficiente. Y hoy lo que también voy a hacer es limpiar el lavavajillas. Bueno, pues esto es otra técnica, porque tengo un vídeo que os lo puedo dejar por aquí de cómo a veces lo limpio
con limón, pero esta técnica es bastante eficaz, a mí me gusta. Nada, espolvoreo el bicarbonato, le pongo un poco de vinagre y le doy con un cepillito, porque hay lugares en los que, bueno, pues se puede acumular un poquito de grasa, en fin, en lo que es alrededor de la puerta, donde está sellado al cerrar, que ahí, pues claro, ahí no entra el agua y siempre se acumula, pues a lo mejor suciedad. Entonces lo que hago es darle primero con el cepillo, espolvoreo también la parte de arriba en el aspa de la parte de arriba y le pongo un poquito de vinagre, y entonces voy a programar un ciclo para que se limpie y se desinfecte. La limpieza del lavavajillas y bueno, pues de la cocina en general requiere la mayor parte de la limpieza diaria. Así que por eso me paso la mayor parte del día en la cocina. También me gusta pasar la aspiradora a diario. Hay veces que incluso la paso varias veces. Soy así de maniática, lo reconozco, pero es que no puedo ver nada en el suelo. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, si salgo al jardín y entro, pues como el día anterior, por ejemplo, estuve cortando el césped, pues claro, siempre hay trocitos de césped pequeñitos que te lo entras. Por eso tengo esa alfombrita ahí al entrar de lo que es el jardín. Pero por eso, pues como no me gusta verlo, me pongo, digo, voy a aspirarlo y ya me lío y pues eso, que todos los días paso la aspiradora. La grifería ya os comenté que con lo que es la pasta dental se queda súper brillante. ¿Y qué ocurre? Que pues estos grifos no son nuevos y entonces pues no es que estén maltratados, pero no tienen ese brillo original. Con lo cual, pues nada, voy a darle a este de la cocina a ver qué tal se queda. Y también pues voy a darle al escurridor de platos con bicarbonato y vinagre. Porque esto la verdad es que para eliminar lo que son las manchas de agua y desinfectar, porque al tener el plastiquito, pues por ahí pues eso, se puede generar moho, y entonces pues de vez en cuando esto también hay que darle cepillo, no solo pasarle lo que es el estropajo con el jabón de platos, sino que hay que, por todos esos recovecos, hay que ir dándole con cepillo para que salga todo, y luego pues nada, enjuagarlo bien. Y a mí lo que me gusta cuando lo hago así es ponerlo a secar al sol. La verdad que esto de limpiar la grifería o cualquier cosa de acero inoxidable, la plata, con el dentífrico, pues es todo un hallazgo, la verdad, porque se queda todo súper brillante y vamos, y desinfectado. Este desengrasante me encanta porque, aparte que bueno, que le pongo el olorcito que a mí me gusta, que normalmente es la bergamota, me encanta. Bueno, pues sirve tanto para limpiar lo que son las superficies, como para los electrodomésticos, como para la madera, porque ya os digo que lo único que lleva es agua, limón, lavavajillas y el aceite esencial que yo le pongo. La verdad es que para lo que es el día a día me gusta muchísimo repasarlo con este desengrasante. The fact that I'm obsessed with you, and when no one is listening, I confess, I let you in on everything, even
También funciona súper bien para limpiar las puertas, tanto si son de madera como esta, por ejemplo, que es de metal, que es la que sale al garaje. La verdad es que esta puerta tiene, bueno, muchísimo trasiego y la verdad es que lo que es en el pomo o alrededor, pues se suele hacer, pues eso, que se mancha de las manos. Entonces me gusta darle y con esto sale súper bien. Ya os digo que yo muchas veces me pongo a hacer algo y me lío y ya no puedo parar, con lo cual ahora, como vais a ver, incluso al cerrar la puerta termino dándole hasta la llave de la luz, porque ya os digo que este desengrasante es que funciona fenomenal y no es nada agresivo. Y aquí pues nada, os voy a dar un tip para... Yo muchas veces hiervo lo que son los trapos. Aquí tengo varios de unos días, porque me gusta cambiarlo todos los días, pero esta vez no los voy a hervir ni los voy a poner en la lavadora. Lo que he hecho es lavarlos con un poquito de lavavajillas. Entonces ahora los estoy escurriendo. So lonely when you never phone me. I put your picture on my windowsill to make myself feel alright. Y entonces así húmedos pues los meto en una bolsa de plástico, le espolvoreo 2 cucharadas de bicarbonato, lo cierro bien la bolsa, la masajeo así un poco para que el bicarbonato se esparza por todo y entonces los voy a poner tal cual con la bolsa, no tengáis miedo que no va a pasar nada, dentro del microondas durante 3 minutos. Una vez pasados los 3 minutos, aseguraros de poneros guantes porque está muy caliente. Pues nada, yo lo que hago es que así se han desinfectado porque el microondas ha matado cualquier bacteria y entonces los enjuago bien otra vez y ya están listos para que se sequen. Los suelo tender al sol para que así cualquier cosa que quede, pues el sol lo mata todo. Y aquí mi marido ya veis que está recogiendo tomatitos cherry, la verdad es que tenemos un montón, esa mata hay que recortarla porque está enorme y bueno, pues como ya tenemos muchos tomates de pera, pues lo que vamos a hacer hoy es conserva. Entonces, nada, voy a lavar todos los de pera que tengo. Fijaros qué montón, ¿verdad? Pues luego una vez lo preparas tampoco sale tanto. Pero bueno, nada, lo que voy a hacer es hervirlos para poder quitarles la piel fácil. Y una vez estén ya que están listos para quitarles la piel, hay que tener mucho cuidado porque el agua está hirviendo y nada, pues los voy a envasar en estos botes de cristal, los estoy esterilizando también. Lo que hago es que pongo una olla con un poquito de agua, no más de 2 dedos, con una rejilla y ese vapor que va generando pues los esteriliza. Y nada, ahora ya rellenar lo que son los botes con el tomate y como la tapa que tengo es de plástico, no es de metal, pues lo que voy a hacer es rellenarlos y para que hagan vacío los voy a poner boca abajo. Entonces nosotros siempre hemos hecho conserva
cerrando los botes y luego poniéndolos todos otra vez en agua e hirviéndolos. Pero bueno, esto es otra técnica que también funciona muy bien, que es ponerlos boca abajo para que así haga vacío. Entonces, pues bueno, esta vez lo he hecho así. Y aquí lo que estoy es lavando unas hierbecitas de estas aromáticas que tengo fuera. Tengo romero, tengo hierbabuena y albahaca, porque he comprado un contenedor en el que puedes conservar las hierbas aromáticas frescas en la nevera. Entonces esto está, vamos, genialísimo, porque yo utilizo bastante estas especies y sobre todo el romero, que el domingo vamos a hacer una paellita, me gusta ponerle para que le dé sabor. Y entonces ahora veréis, se acomoda todo bien y luego tiene una base en la que tú le pones el agua y ya lo pones en la nevera. Hay que estar constantemente mirando si tiene agua y ya está, es súper fácil y se conservan fenomenal. Y bueno, pues imagínate, de la huerta a la mesa. Y aquí ahora lo que voy a preparar es pan de ajo. La verdad es que nos gusta muchísimo. Yo siempre lo compro, pero esta vez he decidido que, bueno, pues que lo voy a hacer yo, porque así sé lo que lleva. Entonces nada, os voy a dejar también la recetita. Voy a cortar pequeñito unos ajos, no sé cuántos habrían, como 10 o 12 dientes de ajo. Los estoy cortando pequeñito. In a band. Ooh, she's washing dishes right now. Soon we'll be in Neverland. Yeah, she shines all the time like a star on the mind. Se le añade media taza de mantequilla, en este caso es una barra entera, yo la he sacado antes para que esté a temperatura ambiente para poder mezclarla bien. And I feel like I'm on cloud nine. Se le añaden 3 cucharadas de mayonesa, la que yo le he puesto es con aceite de oliva virgen, pero le podéis poner la mayonesa que queráis. Y luego 2 cucharadas de agave, también le podéis poner, si no tenéis agave, 2 cucharaditas de miel, un poquito de sal y eso sí, bastante perejil. Yo el perejil que tenía era ya picadito y seco. Y lo voy a hacer todo en la freidora de aire. Esta freidora de aire ya la conocéis, ya os la presenté este verano, es la Ultenic K10. La verdad es que estoy encantada con esta freidora porque además es súper silenciosa. Trae un recetario, la podéis conectar a vuestro teléfono y de ahí también ver muchas más recetas. La verdad que yo os la recomiendo totalmente. Tenéis un descuento para todos vosotros, os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si queréis utilizarlo. La verdad es que bueno, pues es una manera de aprovecharse de estos descuentos si estáis necesitando comprar una freidora de aire, que yo la verdad que la recomiendo 100%. Y bueno, pues nada, aquí lo que estoy haciendo es untar los trocitos de pan con la pasta que hemos hecho, bastante, y nada, mientras he puesto a precalentar la freidora, porque tiene la función de precalentamiento, y ahora lo que hago es ponerlo todo y tiene ya programado, porque esta freidora tiene, lo que me gusta es que tiene ya cada alimento programado lo que necesita, no tienes que ponerle el tiempo, pero bueno, aquí tiene la función de pan, entonces se le da pan y como veis tiene 15 minutos, pero yo creo que con 10 minutos es suficiente, porque la primera tongada la he hecho con 15 minutos y la segunda con 10, y la segunda me ha gustado más como ha quedado. El resto, lo que ha sobrado, lo voy a guardar en un tupper, porque luego con cualquier tostada te untas la pasta y ya está. ¿Que no tenéis freidora de aire? Esto lo podéis hacer igualmente en el horno. Lo que ocurre es que ya sabéis que el horno pues consume más electricidad porque tarda más en calentarse. Entonces la verdad es que bueno, yo estoy encantadísima con la freidora de aire. Yo
Antes tenía otra, la tengo ya 3 años, o sea que yo llevo 3 años cocinando con freidora de aire y estoy encantada, no, lo siguiente. Voy a tratar de haceros más recetitas para las que tenéis freidora y para las que no la tenéis, pues animaros de verdad porque se cocina todo igual, pero muchísimo más sano porque no necesitas poner aceite ninguno. En todo caso, a lo mejor un poquito de aceite en spray y ya está. Y la verdad es que es una maravilla. Y bueno, pues ya para rematar el día, pues como siempre, la ropa, la colada, que a mí me lleva por la calle la amargura porque la verdad es que es todos los días una cantidad de ropa impresionante. Entonces, nada, no me gusta procrastinar, me gusta hacerlo en el momento. Entonces, en cuanto termina la secadora, doblo la ropa y lo que es para planchar y lo que no, pues enseguida se guarda y al sitio. Ya sabéis que cada cosa tiene que tener su lugar y bueno, pues la verdad es que el tener la casa organizada y en orden a mí desde luego me da muchísima paz mental. Todo fluye, mi estado de ánimo es incluso otro. Entonces yo de verdad que no concibo una casa en el que reine el caos. Así que de verdad, corazones, que yo os aconsejo que pongáis orden en vuestras vidas porque así todo, bueno, pues la vida vais a ser mucho más felices vosotros, vuestra familia y vamos, y los que están a vuestro alrededor. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya motivado, que os haya entretenido, que os haya gustado. Yo de verdad que estoy encantada con todos vosotros por todos vuestros comentarios. Trato de responder, ya os lo he dicho algunas veces, a todos. No me da la vida porque bueno, pues subiendo 2 vídeos semanales la verdad es que no me da para mucho, pero bueno, yo lo intento porque de verdad que quiero complaceros a todos. Así que nada, corazones, me despido con un fuerte abrazo y como siempre os digo, para los que sois nuevos, os invito a que os suscribáis, a que me regaléis un me gusta si todavía no lo habéis hecho, darle a suscribirse, a la campanita para que YouTube os notifique cuando yo subo un vídeo. Y ya para los que me acompañáis desde los comienzos, pues nada, deciros que estoy muy agradecida, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.